Buen día a la República Oriental del Uruguay, espero te encuentres bien, aunque no estás en buen estado de salud, lamentablemente. Están ocurriendo muchas cosas feas, lamentables, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista político, en el ámbito político. Y cuando ocurren cosas malas en el ámbito político, eso se traslada inevitablemente al ámbito institucional, al ámbito legislativo. Porque en definitiva el ejercicio democrático de una democracia representativa, como lo es el que desarrolla el poder legislativo, además de que está pautado, está circunscripto, digamos, por la Constitución de la República, obedece al devenir político, obedece a negociaciones, a pactos, en primer término, pactos políticos. Pero pongamos esta hipótesis, como una hipótesis en puridad, como si estuviéramos viendo una clase de cómo funciona el Estado y un gobierno, dentro de pronto de lo que puede ser una disciplina como teoría de Estado, ¿no? ¿Qué es el Estado? Es una unidad política que tiene una organización jurídica que le da las instituciones de poder político al Estado. Ese Estado tiene una jurisdicción, es decir, tiene un ámbito espacio-temporal en el cual aplica soberanamente sus leyes, su orden jurídico, no solo sus leyes, sino leyes generales, especiales, decretos, ¿m? Decretos a nivel nacional, departamental, también estatutos internos, lo que se llama, digamos, la reglamentación interna de cada una de sus instituciones. Es todo un complejo régimen institucional que se legisla. En nuestro país que 99 diputados y 30 senadores más el vicepresidente en calidad de senador, es decir, 31 senadores, legislan conjuntamente con el Poder Ejecutivo, porque eso va y viene. El presidente de la República tiene poder de veto, ese veto puede ser total o puede ser parcial, quiere decir que observa a ese proyecto legislativo. Muchas veces ese proyecto legislativo proviene del presidente, esa iniciativa del presidente, como así ocurrió con la ley de urgente consideración, con la ley de la reforma de la seguridad social en nuestro país, por ejemplo, como ocurre en Argentina con esta llamada ley bases, que es a propuesta del Poder Ejecutivo, de parte del gobierno de Javier Milei. Y digamos que en ese ámbito, entre dos poderes, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, se resuelven leyes que nos van a gobernar. Por lo tanto, esas leyes, a su vez, tienen necesariamente que obedecer a la ley madre, la ley suprema, que es la que indica cómo se organiza el Estado desde el punto de vista jurídico, qué sistema jurídico tenemos de acuerdo a un orden jurídico, y por ende hay jerarquías, jerarquías de normas, jerarquías legales, jerarquías en los funcionarios, y hay atribuciones, hay deberes y hay limitaciones a los poderes del Estado. Por lo tanto, acá se conjugan dos aspectos fundamentales: las necesidades políticas, las coyunturas políticas, qué legislar, de qué manera, a qué temas darle prioridad, pero siempre y cuando esos temas, de modo legislativo, los tratemos de acuerdo a lo que la Constitución indica o establece, respetando la Constitución. Bueno, eso no ocurrió en Uruguay hace muchos años ya. Hace varios años que Uruguay, desde el punto de vista legislativo e inclusive en ese vaivén o ese pendular entre el poder ejecutivo y legislativo, el legislativo y ejecutivo, no se respeta la Constitución de la República. Eso ya está claro. Y todos aquellos que siguen este programa saben que efectivamente es así, porque tienen todas las formas posibles de confirmar, de cotejar lo que yo digo acá. Consultan a la Constitución, citada en innumerables ocasiones en este programa, pueden ir a ella y comparar lo que la Constitución dice con lo que establecen distintas leyes que son de importancia para el Estado, que son de orden público, porque establecen la relación entre el Estado y los particulares, entre el Estado y cada uno de nosotros en calidad de habitantes del Estado, entre el Estado y sus propios poderes, entre el Estado y otros estados, entre el Estado y empresas internacionales que son particulares, que pueden instalarse en el país.
todo eso hace al orden jurídico que es trascendental en cuanto a la salud, la vitalidad de una república democrática como es la nuestra. Siempre que las leyes que se legislen respondan a los principios, a los mandatos y a los derechos consagrados por la Constitución. La Constitución establece el organigrama incluso del orden jurídico, establece todo el esquema, los lineamientos de ese orden jurídico, establece la jerarquía de las normas, los procedimientos de derogaciones, derogación total o parcial de una norma, el régimen de mayorías parlamentarias para llevar a cabo la legislación, es decir, para formular una ley para que termine siendo promulgada, qué tipo de ley, qué tipo de mayorías, perdón, se necesitan para derogar un tipo de ley, por ejemplo, totalmente, y si es de orden público, qué mayorías se requieren, qué mayorías se requieren para legislar una ley derogatoria de otra de orden público, por ejemplo, derogar el código del procedimiento penal actual por otro código. Ahí estamos hablando de mayorías muy calificadas, especiales. Lo mismo para cada una de esas leyes de orden público, si acaso pretenden derogarse en su totalidad por una ley que quede en su lugar, que la sustituya. Pero para reformas parciales no es necesario eso. Para las reformas parciales se puede contar simplemente con las mayorías, con mayorías parlamentarias. Y para la promulgación de determinadas leyes, de determinadas características, o incluso para la derogación de leyes de determinadas características, se necesitan mayorías absolutas. Entonces, un gobierno que tiene no solo las mayorías legislativas, sino que tiene las mayorías simples y las mayorías absolutas, vaya que tiene un instrumento muy a favor para gobernar con su libreto gubernamental, con un libreto que traiga siempre que respete la Constitución de la República. Ahora, ¿qué pasa si ese gobierno que viene con un plan de políticas públicas a desarrollar y que pretende siempre, en estricto rigor, respetar la Constitución de la República, en pos de qué? En pos de la protección de nuestro orden jurídico y a su vez reconociendo que es un gobierno representativo, porque vivimos en una democracia representativa. Representativa quiere decir que nos representan todos aquellos a los que elegimos a través del acto electoral, cada 5 años en nuestro país a nivel nacional, pero a su vez quiere decir que aquellos que nosotros elegimos, a los que les delegamos el poder de tomar decisiones a nivel legislativo, a nivel administrativo, bueno, también deben representar los principios y los mandatos de la Constitución que el constituyente dejó formulados, establecidos, a modo de la ley suprema que nos da soberanía y nos da orden jurídico. De ahí que seamos una república democrática representativa, porque es la Constitución, el ordenador mayor, digamos, es el gran ordenador que establece cómo es nuestro modelo republicano, en qué consiste nuestra república, en qué consiste nuestra democracia, en qué consiste la calidad de democracia representativa, sobre la base de qué principios y qué derechos consagrados, cómo es la jerarquía de normas y qué tipo de leyes se pueden legislar, con qué naturaleza y bajo qué mecanismos. Y a su vez establece el mecanismo del control entre los poderes. Entonces, imagínense que viene un gobierno que sabe todo eso y se encuentra con que hay un paquete de leyes que son de orden público, que son muy trascendentes para el Uruguay, pero resulta que son desobedientes de la Constitución, que directamente la contradicen, que no la consultaron, que esos legisladores no consultaron los principios constitucionales. Ejemplos, Fiscalía General de la Nación. Ejemplos, el actual Código del Procedimiento Penal. Ejemplos, República FAP, que es la fusión de 3 empresas públicas del Estado y la Constitución no lo permite, no permite siquiera la fusión de 2 empresas. Ejemplo, bueno, montón. Fiscalía General de la Nación está legislada como un servicio descentralizado cuando la Constitución establece con total claridad que los entes autónomos y los servicios descentralizados se legislan a los solos efectos de fines comerciales e industriales. Está en el capítulo que va
desde el artículo 185 al artículo 201, por ejemplo. Hay un montón de leyes inconstitucionales. Por ejemplo, la JUTEP es una ley inconstitucional, también como un servicio descentralizado, y no tiene fines comerciales industriales. La Institución Nacional de los Derechos Humanos es una ley inconstitucional, no cumple una función específica desde el punto de vista institucional y a su vez está integrada como un órgano asesor del Poder Legislativo cuando la Constitución de la República dice que todo lo que está dicho en esta ley suprema respecto a las funciones y a la estructura del Poder Legislativo es lo único que existe. Nada puede estar por fuera de lo que la Constitución establece para nuestro Poder Legislativo. Lo mismo dice para el Poder Ejecutivo y lo mismo para el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque la Constitución es el documento mayor, es nuestra ley suprema que establece cómo está organizada nuestra república democrática de acuerdo al principio de la separación de los tres poderes fundamentales del Estado, el régimen de contralor que tienen esos poderes entre sí para darle balance al poder político incluso, y cuáles son sus potestades y cuáles sus limitaciones, y cómo está dada su estructura interna para el funcionamiento de sus atribuciones. Todo eso, imagínate que el gobierno diga, ah, todas estas leyes no cumplen con todo eso, no cumplen para nada, no cumplen con principios que la Constitución establece, como los que formula desde el artículo 12 al 23, que es el proceso que dé las garantías de un debido proceso de acuerdo al principio universal del derecho penal, de un proceso con todas las garantías, llamado debido proceso, porque debe cumplir con todas las garantías para cada uno de los ciudadanos, dado que el derecho penal y en el ámbito de la justicia penal es el último, yo te diría que primer y último reducto que califica la calidad democrática de un país y la calidad republicana democrática de un país. Si el poder judicial en el ámbito de la justicia penal no está bien diseñado, bien legislado y de acuerdo a lo que la Constitución prescribe, desde esos artículos 12 al 23, nuestra república democrática se desmoronó, la desconfiguraron. En términos técnicos, en términos jurídico-políticos, se dice golpe de Estado técnico. Eso hizo el gobierno del Frente Amplio en el año 2017, cuando legisló ese paquete de leyes, la Ley de Fiscalía General de la Nación, la Ley del Código del Procedimiento Penal, la Ley de Fiscalía de Lesa Humanidad, tras cartón de derogarse el Código del Proceso Penal, de derogarse las funciones anteriores de los fiscales dentro del Ministerio Público y Fiscal y de derogarse una ley que es inderogable por principio universal del derecho procesal, consignado como derecho vigente, derecho actual, positivo en nuestro país, que es el que formula el artículo 228 del Código General del Proceso, estableciendo que la renuncia procesal, la renuncia al derecho potestativo de llevar adelante, digamos, una denuncia penal y un juicio penal contra alguien en calidad de sujeto activo, por lo tanto en calidad de, a nivel procesal, de legitimación, de legitimante activo, de legitimación activa procesal, se puede usar o no, es facultativo. Y si esa persona que es sujeto activo renuncia a su pretensión procesal, ese juicio, dice el Código General del Proceso, se extinguió. Es un modo excepcional de extinguir los juicios. Y eso hizo el Estado uruguayo con la ley de caducidad. Renunció como persona jurídica y como bien mayor, que es quien construye e instruye el orden jurídico, renunció precisamente a un derecho que tiene consignado en el Código General del Proceso y amparado además por las doctrinas universales y los principios del derecho, que es la renuncia procesal a su pretensión procesal bajo una ley especial, porque es en determinados casos, para determinados casos, según las circunstancias. Eso hizo el Estado uruguayo. Una vez que hizo eso, que renunció a su pretensión procesal, esa ley es irrecusable. No es pasible de ser sometida a ningún recurso y menos a derogación, porque ahí rompes la seguridad jurídica, que es otro de los principios consustanciales a un Estado de Derecho de República Democrática. La estabilidad jurídica, la seguridad jurídica.
Imagínate que haya venido un gobierno que viendo todo esto diga, no, no, esto hay que cambiarlo, porque esto no obedece a nuestro Estado de Derecho, no obedece a nuestra Constitución, no obedece a nuestro Estado como un Estado soberano. Y por lo tanto nosotros careceríamos de la calidad de ser representantes. No nos podemos preciar de ser representantes si avalamos todo este paquete de leyes que son directamente una violación a los principios constitucionales, una desobediencia clara, neta, de la Constitución de la República. Bueno, todo eso tendría que haber hecho este gobierno y no lo hizo. Y al no hacer eso, quedó sometido a la situación de un gobierno rehén, sin el poder político necesario, como para llevar a cabo una función gubernamental que en verdad nos represente y justifique que sea una fuerza política coaligada electoralmente para llevar a cabo un gobierno y ahí convertirse en coalición de gobierno, que realmente tenga la voluntad de construir nuestro Estado de Derecho soberano, de acuerdo a nuestra Constitución, y emanciparnos de todo este atropello institucional que va llevando adelante el Frente Amplio y todas las huestes marxistas que están concentrando los poderes políticos del Partido Comunista en el Uruguay, alineado al Foro de San Pablo y Grupo de Puebla. Eso es lo que está sucediendo en la República Oriental del Uruguay. Pero de este tema que yo estoy hablando ahora, no se va a debatir un ápice en estos meses de año electoral. Todo esto está en la calidad de los temas tabú. Está, digamos que, en condición de temas de censura política. Está en calidad de temas que son de naturaleza de censura y temas de bozal. No se puede hablar, ningún integrante de los partidos que se van a alinear nuevamente en pos de reeditar esta coalición de gobierno van a hablar de estos temas específicamente. ¿Por qué? Porque ellos mismos son cómplices de toda esta legislación que perpetró un golpe de Estado técnico muy fuerte a la República Oriental del Uruguay, dejando a nuestra Constitución de lado como un lindo documento que va quedando prácticamente en condición de documento histórico que no está siendo aplicado por leyes que son de impacto cotidiano, de impacto permanente en la vida del país, como el sistema fiscal de justicia penal, como los principios de carpeta fiscal y secreto fiscal en las investigaciones, violando crasamente a la Constitución de la República. En este sentido, este gobierno tampoco es un gobierno representativo, republicano, democrático. No merece el calificativo de gobierno republicano, porque no nos está representando y no está representando la voluntad del constituyente. En tanto eso, ha quedado rehén de los poderes de Estado que legisló el Frente Amplio durante sus consecutivos 15 años, pero que no solo legisló el Frente Amplio, porque para derogar un código del proceso penal, para establecer una ley como la de la Fiscalía General de la Nación, para formular una ley tremendamente inconstitucional que pervierte el artículo octavo de la Constitución de la República, el que manifiesta o consigna que todos somos iguales ante la ley, como lo es la ley de género, por ejemplo, bueno, son cómplices, son colegisladores de esos atropellos institucionales a nuestro Estado soberano de derecho. Muchos amigos me dicen, sí, pero son una casta, ya no vale la pena, Rubén, no te calientes más, son todos parte de una misma familia. Habría que apelar a hablarle a los brutos digitales. ¿Y qué le podemos decir a los brutos digitales si no es esto? Lo puedo decir de una manera, de otra. Este mismo video lo pueden editar en varias partecitas, sacar, extractar y que los brutos digitales lo vean. Pero qué más podemos hacer? Y eso de que son todos parte de una casta, si bien es cierto que están todos formando parte del mismo juego como una casta, como una clase,
Yo creo que es más apropiado ya hablar de clase, y puede ser lo de casta en el sentido de que es inamovible, es una clase, ya una clase social, socioeconómica, sociopolítica, que va perpetuando en el tiempo su voluntad de ¿qué? De permanencia en el poder político, negociando entre ellos. En esas negociaciones, los que salen ganando siempre son los comunistas, son los de izquierda. Fíjense ahora el caso del intendente de Artigas, Pablo Caram, y también esta diputada del Partido Nacional, Valentina de los Santos, que renunció al Partido Nacional, renunció a la banca, y ambos fueron condenados por la justicia fiscalista, por la fiscalicia, y a través de un juicio abreviado, bueno, Pablo Caram fue condenado bajo el régimen de libertad a prueba, pero con una pena de prisión de 14 meses por omisión en la función pública, por tráfico de influencias. Y apenas yo veo eso y considero que están, bueno, digamos, entre comillas, bien juzgados, porque acá no hay juicio, hay un juicio abreviado inconstitucional a través de un régimen de fiscalías, como les acabo de decir, bajo una ley que es inconstitucional, no veo la misma vara para con la innúmera cantidad de atropellos administrativos, de violaciones administrativas, que son claramente la comisión de delitos. Pero claro, la única que tiene la última palabra para decirte quién o quiénes cometieron delitos es la justicia penal. Por eso yo ayer les decía, lo que la justicia penal sanciona o condena es santa verdad para el pueblo. Lo que la justicia penal no sanciona o no condena también es santa verdad para el pueblo. Para un lado es la santa verdad de quienes son criminales, quienes cometieron delitos cumpliendo funciones públicas desde lo político. Y por otro lado, quienes no son criminales, quienes son inocentes y no cumplieron, y digamos, y no perpetraron ningún delito cumpliendo funciones políticas dentro del Estado. En este caso, va ganando el Partido Comunista porque apenas ocurre algo que sabemos que esto es Vox Populi, sabemos que esto ocurre en todo el Estado, esto de pagar horas extras que no se trabajan o simular licencias. Vamos a ir al caso FENAPES. ¿Qué pasó con Slamovitz y FENAPES al final? ¿Qué pasó con aquella investigación? ¿Se acuerdan de la comisión parlamentaria? Felipe Esquipaña a la cabeza, estaba el doctor Subía también. ¿Se acuerdan de Olivera, que incluso los desplantó? Habló muchísimo como un gran camarada con la bancada opositora del Frente Amplio, y cuando tuvo que hablar con quienes lo estaban sometiendo a un juicio público, o lo iban a someter a un juicio público, se levantó y se fue. ¿Qué pasó con esa gente? ¿Por qué queda todo apagado? ¿Se dan cuenta? Entonces, acá, como este gobierno está gobernando con los instrumentos de poder que legisló el enemigo de nuestra república democrática, vamos a decirlo ya en estos términos, porque no podemos decir con claridad el enemigo de este gobierno, porque en los aspectos sustanciales están en la misma, y porque este gobierno manifestó a través del presidente y nada más y nada menos que ante la cadena Vladimir Putin, RT, que Uruguay aceptaba la Agenda 2030 porque era el mejor destino y que coincidía con el expresidente Tabaré Vázquez, a quien fue a visitar apenas ganó como presidente, demostrando una clara actitud genuflexa de allanamiento a un poder precedente de 15 años y reformulando y reconsolidando, digamos, la línea Agenda 2030 de Uruguay. Es evidente que en aspectos sustantivos que contradicen a nuestra Constitución y a nuestro Estado de Derecho soberano, están en la misma. Unos juegan a ser los socialdemócratas, los moderados, y otros son radicales. Y es verdad, perdón, otros son radicales, bien hacia la izquierda, son bien comunistas, el comunismo organizado, Frente Amplio, PIT-CNT, FEU, todos inventos del Partido Comunista en el Uruguay, que es el que va ganando en la narrativa que instalaron ante la opinión pública. ¿Qué narrativa instalaron? Instalaron el conventillo de las acusaciones personales sobre un leitmotiv, la corrupción. Vamos a una pausa, Maxi, y continuamos con este tema. Quedamos acá en lo del
esto en el instalado leitmotiv de la corrupción como estrategia política del Frente Amplio, más concretamente del Partido Comunista en el Uruguay.